¿Qué tal? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de ecuaciones diferenciales de segundo orden por reducción de orden. Para empezar, definiremos que una ecuación de segundo orden será una ecuación diferencial en la que tengamos una función en donde aparezcan los siguientes elementos, o en la que pueden aparecer los siguientes elementos: el elemento x, el elemento y, el elemento y', y como máximo va a aparecer el elemento y'. ¿Por qué como máximo puede aparecer el elemento y'? Porque el que me diga que es de segundo orden quiere decir que en esa ecuación voy a poder encontrar como máximo segunda derivada. Entonces, para poder transformar o para poder reducir, como el título lo indica, para poder realizar esa reducción de orden, vamos a hacerlo bajo dos condiciones o dos casos. Los casos que podrían presentarse son los siguientes: que en esa función tengamos al elemento x, al elemento y' y al elemento y', pero en el cual estaría ausente o no podría estar presente la variable y. Ese sería nuestro caso número 1. Y el caso número 2 sería en el que aparezcan los elementos y, el elemento y', el elemento y', pero en donde no estaría presente la variable x. Entonces, dos casos. El caso número 1, en ese caso número 1 estamos asumiendo que no estará presente la variable y. Y en el caso número 2, no estará presente, pero la variable x. Entonces, para poder realizar esa reducción de orden vamos a necesitar de algunas sustituciones. En el caso número 1, en donde no está presente la variable y, vamos a necesitar la siguiente sustitución. Diremos que u es igual a y' o a la primera derivada de y. Y la derivada de u será igual al elemento y' o la segunda derivada de y. En el caso número 2, en el que no está presente la variable x, necesitaremos de las siguientes sustituciones. Diremos que u es igual a y'. Pero necesitaremos también de otra sustitución, que es y' es igual a u por la derivada de u con respecto a y. Es decir, en conclusión, para poder realizar esa reducción de orden en una función en donde pueden aparecer estos cuatro elementos previamente mencionados, solamente se podrá reducir a primer orden únicamente si no apareciera o la variable x o la variable y en esa ecuación diferencial. Únicamente bajo esas condiciones entonces podremos reducir el orden. Y para ello emplearemos estas sustituciones. Pero eso se entenderá mejor cuando trabajemos con los ejemplos. Muy bien, ahora resolveremos un ejemplo explicando ambos casos que se pueden presentar en una ecuación de segundo orden. Como se pueden percatar en este ejemplo número 1, se explicó previamente que en una ecuación de segundo orden pueden aparecer cuatro elementos: el elemento x, el elemento y, el elemento y' y el elemento y'. Pero en este ejemplo que vamos a trabajar nos percatamos de que únicamente aparece el elemento y' y el elemento y'. Se explicó también previamente de que en esos dos casos que se pueden presentar puede estar ausente ya sea la variable x o bien puede estar ausente la variable y. Pero para este ejemplo se encuentran ausentes ambas variables. Entonces esta la podríamos resolver con cualquiera de los dos casos, con el caso número 1 en donde no está presente la variable y, o con el caso número 2 en el que no está presente la variable x. Pero para iniciar nos centraremos específicamente en el caso número 1, es decir, en donde no está presente la variable y. Para ello se explicó también que necesitaremos de algunas sustituciones, que son las siguientes: u va a ser igual a y' y du con respecto a x va a ser igual a y'. Es decir, en la ecuación que tenemos, que es de segundo grado porque tiene como máximo segunda derivada, vamos a ir sustituyendo en donde encontremos y' por du respecto de x
y en donde esté y' vamos a sustituir por, en este caso, el elemento u. Realicemos esas sustituciones. Entonces, nos damos cuenta de que tenemos y'. En lugar de escribir y', vamos a escribir du con respecto de x. Más, vemos que ahora tenemos el elemento y' elevado al cuadrado. Pero, de acuerdo a esto, en donde tengamos y' vamos a sustituir por el elemento u. Entonces nos quedaría el elemento u elevado al cuadrado más 1 igual a 0. ¿De acuerdo? En este caso, lo que hemos logrado a través de esas sustituciones es poder transformar esa ecuación diferencial de segundo grado, es decir, que tiene segunda derivada, a una ecuación diferencial de primer grado, es decir, donde solamente aparece una derivada. Ahora, esta ecuación la podemos solucionar por medio de cualquier método para ecuaciones de primer grado. Es decir, podríamos utilizar acá el método de ecuaciones exactas, de separación de variables, pero en este caso específicamente nos percatamos de que se puede resolver por el método de separación de variables. Para que pueda ser más claro, en este caso lo que vamos a ir haciendo es que tenemos que dejar de un lado del signo igual a los elementos que pertenecen a uno de los diferenciales. Aquí nos damos cuenta de que tenemos el diferencial de u y el diferencial de x. Entonces vamos a dejar los elementos de uno de los diferenciales de un lado del signo igual y vamos a trasladar todos los demás elementos al otro lado del signo igual, con su respectivo diferencial. Para que podamos verlo de una manera más clara, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a dejar du respecto de x del lado izquierdo y vamos a trasladar el u cuadrado más 1 del lado derecho del signo igual. En este caso entonces nos quedaría, recordemos que cuando trasladamos algo del otro lado del signo igual, se trasladan pero realizando la operación inversa que se está realizando del lado en el que se encuentra originalmente. Es decir, ese u cuadrado más 1 del lado izquierdo están sumando y al momento de trasladarlos al lado derecho entonces se trasladarían como una resta. Entonces sería menos u cuadrado menos 1. En este caso, vamos a resolver por medio de separación de variables. Entonces, el elemento de x, o el diferencial de x, lo vamos a trasladar del otro lado del signo igual. En este caso nos quedaría de la manera siguiente. Nos quedaría entonces du es igual, en este caso, el diferencial de x que está dividiendo del otro lado multiplicaría, entonces nos quedaría menos u cuadrado menos 1 por el diferencial de x. Aquí podríamos realizar un acomodo todavía. Podríamos dejarlo como du es igual. Nos damos cuenta de que aquí tenemos ambos elementos con signo menos. Podríamos dejar fuera del paréntesis el signo menos y esto nos quedaría como u cuadrado más 1 respecto de x. En este caso, vamos a trasladar los elementos que contienen a la variable u con su respectivo diferencial de u. Para ello necesitaremos trasladar el u cuadrado más 1 del lado izquierdo del signo igual, lo que nos daría lo siguiente. Nos quedaría el diferencial de u dividido u cuadrado más 1, que en este caso está multiplicando, del lado izquierdo trasladaría a dividirse. Y del lado derecho únicamente me quedaría menos de x. Y ahora nos percatamos de que ya tenemos acomodado todo de un lado del signo igual, del diferencial de u y del diferencial de x. Lo que corresponde ahora es poder integrar de ambos lados del signo igual. Entonces, vamos a integrar del lado izquierdo del signo igual y vamos a integrar del lado derecho del signo igual. Bueno, ahora integraremos el lado izquierdo del signo igual. Es decir, integraremos el diferencial de u partido u cuadrado más 1. Que si nos vamos a una tabla de integrales nos percataremos de que esto será igual a la tangente inversa de u. E integraremos también el lado derecho, que es la integral de menos el diferencial de x, que en este caso nos dará menos x más la constante de integración. Bien, de aquí todavía podríamos realizar otro acomodo.
nos percatamos que podríamos despejar la variable u. Tenemos en este caso una tangente inversa que al momento de trasladarla del lado derecho como la operación contraria sería una tangente de lo que está del lado derecho. Es decir, nos quedaría que u es igual a la tangente de menos x más c. Y aquí podríamos pensar que el trabajo está realizado, que esta sería nuestra respuesta final, pero no es así. ¿Por qué es que todavía no está terminado? Porque si nos percatamos, tenemos todo en términos de u y de nuestra variable x. Pero originalmente teníamos una ecuación que estaba en términos de la variable y. Y debemos de dejar la respuesta final en términos, o en los términos originales que teníamos previamente o al inicio. Por lo tanto, esta u, que nosotros la sustituimos en un determinado momento para poder realizar la reducción de orden, la devolveremos a los términos originales. Recordemos que u es igual a y'. Entonces vamos a colocar precisamente eso. U originalmente era y'. Y nos quedaría entonces ahora que y' es igual a la tangente de menos x más c. Que esta y' podríamos expresarla también como dy respecto de x y es igual a la tangente de menos x más c. De aquí nos percatamos que podríamos nuevamente resolver esto con separación de variables, pues tenemos diferencial de y, diferencial de x, y del lado derecho tenemos a nuestra variable x. Entonces podríamos simplemente enviar este diferencial de x o trasladar el diferencial de x que está dividiendo a multiplicar del lado derecho, porque ahí tenemos a nuestra variable x. Entonces nos quedaría de la manera siguiente: dy es igual a la tangente de menos x más c multiplicado por el diferencial de x. Y ahora procederemos nuevamente a integrar de ambos lados del signo igual, es decir, integraremos del lado izquierdo del signo igual e integraremos del lado derecho del signo igual. La integral del diferencial de y nos quedará que es igual a y, y por lo tanto diremos que y es igual a la integral de la tangente de menos x más c por el diferencial de x. Que aquí podríamos percatarnos de que esto que está acá, menos x más c, lo podríamos sustituir por u, y nuevamente, apoyándonos de una tabla de integrales, podríamos llegar a la conclusión de que la integral de esto que tenemos del lado derecho será igual al logaritmo natural del valor absoluto del coseno de menos x más c más una nueva constante de integración que en este caso vamos a identificar o a denominar como C1, o una constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí podríamos expresar esto como nuestra respuesta final. Y es igual al logaritmo natural del valor absoluto del coseno de menos x más c más otra constante de integración. Y así es como quedaría resuelta esta ecuación diferencial que originalmente era de segundo orden, pero que trabajando con una reducción de orden pudimos llegar a nuestra respuesta final. Muy bien, ahora vamos a explicar un ejemplo que vamos a resolver por medio del caso número 2. En esta ecuación que vamos a trabajar en el ejemplo número 2, podemos percatarnos que aparecen los elementos y', y y y'. Y que el elemento que no aparece es la variable x. Por lo tanto, se puede resolver como el caso 2, en donde no aparece la variable x. Y para ello vamos a emplear las siguientes sustituciones. En donde aparezca y' vamos a sustituir por la variable u, y donde aparezca el elemento y' vamos a sustituir por la variable u multiplicada por du con respecto de y. Entonces, acá que tenemos y' vamos a sustituir por u multiplicado por du respecto de y más 2y multiplicado por y', pero en este caso estamos diciendo que en donde aparezca y' vamos a sustituir por la variable u. Entonces nos quedaría por u elevado al exponente q es igual a 0. En este caso podríamos percatarnos de que nos beneficiaríamos de dividir toda la ecuación entre la variable u. Si hiciésemos eso, nos quedaría de la manera siguiente. Al dividir esto dentro de la variable u, nos quedaría únicamente du respecto
de y más, al momento de dividir este segundo término entre la variable u, tenemos un u cubo y al momento de dividirlo entre u nos quedaría un u cuadrado. Entonces tendríamos 2y multiplicado por u cuadrado y eso es igual a 0. Entonces nos quedarían los siguientes términos sumando. Esto lo podríamos resolver por medio de el método de variables separables o separadas, pero quizá no se puede observar hasta el momento todavía muy bien, entonces vamos a realizar el siguiente acomodo. Podríamos dejar du respecto de y del lado izquierdo y trasladar este término del lado derecho, que como está sumando del lado derecho entonces sería una resta. Por lo tanto nos quedaría que es igual a menos 2y multiplicado por u elevado al cuadrado. Y en este caso tendríamos ya que resolverla agrupando tanto los diferenciales de u y de y de un lado del signo igual con sus respectivas variables u o y de un lado del signo igual, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces en este caso nos quedaría acomodado de la manera siguiente. Tendríamos el diferencial de u del lado izquierdo y el u cuadrado que se encuentra multiplicando se trasladaría a dividir, quedándonos como u cuadrado. Es igual a, en este caso, el diferencial de y lo podríamos trasladar a multiplicar del lado derecho y nos quedaría que es menos 2y multiplicado por el diferencial de y. Ahora que ya tenemos agrupados los términos de un lado del signo igual, procederíamos a realizar las integrales. Integraríamos tanto del lado izquierdo como del lado derecho del signo igual. Al momento de integrar el diferencial de u dividido u cuadrado nos quedaría, o obtendríamos 1 partido u, pero negativo en este caso, y eso sería igual a la integral de menos 2y multiplicado por el diferencial de y, que de esto obtendríamos como resultado menos y cuadrado más la constante de integración. Bien, entonces, integrado nos quedaría de la manera siguiente. Pero ahora podríamos realizarle todavía un acomodo más. Aquí del lado izquierdo tenemos menos 1 partido u, y eso es igual. Lo que podríamos hacer ahora es poder dejar este signo menos de la variable y fuera. Lo acomodaríamos de la manera siguiente. Nos quedaría menos, y dentro nos tendría que quedar entonces y cuadrado. Y nos tendría que quedar menos c, pero recordemos que la c representa cualquier valor o podría adoptar cualquier valor, y por lo tanto entonces lo podríamos expresar de manera positiva. Entonces podría quedarnos como más c, por ser simplemente una variable, ¿de acuerdo? Una constante. Entonces, de aquí podemos darnos cuenta que nos queda menos de ambos lados de la igualdad y por lo tanto ese menos podríamos simplificar. Por lo tanto nos quedaría únicamente 1 partido u es igual a y cuadrado más c. Y podríamos despejar entonces ahora nuestra variable u. ¿Cómo nos quedaría despejada nuestra variable? Bueno, pues nos quedaría entonces 1 partido y cuadrado más c, y eso es igual a la variable u. Pero hasta este momento no hemos terminado, no hemos concluido el proceso, porque recordemos que originalmente la u es igual a y'. Entonces tendríamos que realizar esa sustitución para devolver a los términos originales. Por lo tanto nos quedaría que 1 partido y cuadrado más c es igual a u, pero que originalmente era y', entonces sería igual a decir que esto es y'. Y recordemos que y' lo podemos expresar también como dy con respecto de x. Y ahora lo que podríamos hacer es nuevamente resolver por separación de variables. En este caso, el diferencial de x que está dividiendo se trasladaría a multiplicar, y y cuadrado más c que está dividiendo se trasladaría también a multiplicar, pero del lado derecho. Por lo tanto, nos quedaría dx es igual a y cuadrado
más c por el diferencial de y. Y ahora procederíamos a integrar de ambos lados del signo igual. Es decir, tendríamos que integrar el diferencial de x y tendríamos que integrar también del lado derecho y cuadrado más c por el diferencial de y. De esto nos podemos percatar que al integrar el diferencial de x obtendríamos simplemente x más una constante de integración, una segunda constante de integración que la podríamos representar como c1, y eso sería igual a decir la integral de y cuadrado más c, que en este caso al integrar y cuadrado obtendríamos como resultado un tercio de y elevado al cubo. Y recordemos que como la c en este caso sería como una constante y estamos integrando con respecto a y, entonces nos quedaría más cy. De esta manera podríamos expresar el resultado de dicha ecuación diferencial de manera explícita, dejando el siguiente resultado. Ahora resolveremos un tercer ejemplo, pero en este caso nos dan valores iniciales. Valores que podemos observar en esta parte de acá, en donde asumiremos que cuando y tiene un valor de 2, x vale 0, y cuando y' sea igual a 1, x también tendrá un valor de 0. Entonces resolveremos la ecuación diferencial, que en este caso es 2 multiplicado por y' por y' igual a 1. En este caso nos podemos dar cuenta o nos percatamos de que no aparecen ni el elemento x ni el elemento y. Únicamente aparecen los elementos y' y y'. Por lo que vamos a resolverlo tomando en cuenta o en consideración el caso número 1, es decir, en donde no aparece la variable y. Para ello vamos a utilizar las siguientes sustituciones. En el caso de tener una y' vamos a sustituir por la variable u, y donde encontremos y' vamos a sustituir por el diferencial de u partido el diferencial de x. Entonces vamos a realizar las sustituciones adecuadas y resolveremos nuestra ecuación diferencial. En este caso, sustituyendo nos quedaría de la manera siguiente. Sería 2 multiplicado por y', pero en este caso y' es igual a u, por lo tanto vamos a multiplicar por u multiplicado por y', pero en lugar de y' vamos a sustituir por el diferencial de u dividido el diferencial de x, y esto es igual a 1. Ahora nos percatamos de que podríamos resolver esta ecuación por el método de variables separables. En este caso el diferencial de x que se encuentra en esta parte dividiendo se trasladaría a multiplicar del lado derecho y nos quedaría de la siguiente manera: 2 por u por el diferencial de u es igual al diferencial de x. Lo que correspondería ahora sería integrar de ambos lados de la igualdad, es decir, integrar el término del lado izquierdo y el término del lado derecho. De esto nos percatamos que nos quedaría como resultado al momento de integrar acá, nos quedaría un u elevado al cuadrado es igual, y realizamos la integral del lado derecho, que es la integral del diferencial de x, que nos quedaría como x más c. Y en este caso todavía no podríamos decir que ya está resuelta, porque recordemos que estamos dejando esto en términos de u, y originalmente u es igual a y', entonces tendríamos que regresar a los términos originales y nos quedaría entonces que y' elevado al cuadrado es igual a x más la constante de integración. Pero en este caso es donde vamos a hacer el uso de esos valores iniciales que nos dan en el ejemplo número 3. En este caso estamos diciendo que cuando y' sea igual a 1, entonces x va a tener un valor de 0. ¿Para qué nos va a servir eso? Para poder determinar el valor de nuestra constante. ¿De acuerdo? En este momento la tenemos expresada de una manera general, pero al momento de averiguar el valor de c podríamos reescribir esa ecuación ya de manera particular. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, y' tendrá un valor de 1. Entonces diremos que 1 elevado al cuadrado es igual a x. Pero cuando y' vale 1, x vale 0. Entonces nos quedaría 0 más la constante de integración, que en este caso sabemos que 1 elevado al cuadrado es 1, y entonces nos quedaría que 1 es igual a 0 más c, sería c. Entonces nos queda como resultado que la constante tiene un valor de 1. Entonces podríamos reescribir nuestra ecuación, pero
ahora de manera particular porque sabemos el valor que tiene la constante, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría que y' elevado al cuadrado es igual a x, pero ya no vamos a escribir más c, sino que vamos a escribir el valor que tiene, que ahora sabemos que es 1. Entonces nos quedaría x más 1. Ahora, recordemos que y' lo podemos escribir de la manera siguiente, como dc partido de x, esto elevado al cuadrado, es igual a x más 1. Pero vamos a realizar un despeje. Aquí nos estaría incomodando este exponente cuadrado, y al momento de despejar los diferenciales, ese exponente cuadrado del lado derecho se trasladaría como una raíz cuadrada. ¿De quién? De lo que está del lado derecho. Entonces nos quedaría que el diferencial de y con respecto de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1. Y entonces ahora podríamos resolver esta ecuación por medio de variables separadas. En este caso nos damos cuenta de que este diferencial de x que está dividiendo podría trasladarse a multiplicar, y nos quedaría de la manera siguiente. El diferencial de y es igual a la raíz cuadrada de x más 1, y esto multiplicado por el diferencial de x. Lo que procedería a realizarse en este momento es integrar de ambos lados del signo igual, es decir, integrar del lado izquierdo e integrar del lado derecho nuevamente. Ahora, ¿cómo nos quedaría la integral del diferencial de y? En este caso, la integral del diferencial de y nos quedaría como y, y diríamos que y es igual a la integral de la raíz cuadrada de x más 1. Que esta integral la podemos resolver como una integral por el método de sustitución, en donde podríamos escribir o acomodarlo en que u va a ser igual a x más 1 y que la derivada de u va a ser igual a dx. Entonces vamos a resolver esa integral por sustitución, y nos quedaría entonces que es la integral de la raíz de u por d de u, que en este caso la raíz de u la podríamos escribir ahora como, podríamos escribir que y es igual, esto lo podríamos escribir como la integral de u a la u medio por d de u, y en este caso nos quedaría que y es igual a la integral de u a la u medio, en este caso sería u a la 3 medios. Recordemos que hay que dividir dentro de lo que vamos a sumar, entonces nos quedaría al final como 2 tercios de u a la 3 medios más la constante de integración. Y en este caso nos percatamos que podemos hacer uso del otro valor que nos dieron inicialmente. Como podemos observar, nos está indicando que cuando y tiene un valor de 2, entonces x tendrá un valor de 0. Pero recordemos que originalmente no todo estaba en términos de u. Así que originalmente u, hicimos una sustitución, y en u tenemos que era x más 1. Entonces nos quedaría que y es igual a 2 tercios de x más 1 a la 3 medios más la constante de integración. Y ahora sí podríamos realizar la sustitución con el valor inicial. Cuando y vale 2, que aquí tenemos y, entonces cuando y vale 2, 2 tercios multiplicado por x más 1. Pero cuando y vale 2, x tiene un valor de 0. Entonces diríamos 0 más 1 a la 3 medios más la constante de integración. De esto nos vamos a percatar que al momento de sumar 0 más 1 nos quedaría de resultado 1, 1 elevado a la 3 medios nos quedaría 1, y 1 multiplicado por 2 tercios sería 2 tercios. Entonces nos quedaría que 2 es igual a 2 tercios más la constante de integración. Y de eso vamos a despejar para poder encontrar el valor de c. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces 2 menos 2 tercios es igual a c. Y al momento de resolver esa resta nos quedaría un valor de 4 tercios. Entonces concluiríamos en que el valor
de esa constante sería de 4 tercios. ¿Cuál sería nuestra respuesta final? En nuestra respuesta final entonces colocaríamos que y es igual a 2 tercios por x más 1 a la 3 medios más la constante de integración, pero ahora sabemos que esa constante tiene un valor de 4 tercios. Entonces aquí nos quedaría que es más 4 tercios. Y nos quedaría entonces la respuesta ya de manera particular. Y así es como llegamos al final de este video.